Déjenme revisar. Vamos a esperar unos minutitos en lo que checo. En lo que checo si ya está transmitiendo. Ujujujú. No me aparece la transmisión. A ver, déjenme ver. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo para iniciar con este programa. Mm, transmisión estuviera muy bien. Y bueno, vamos a iniciar. Buenos días, buenas tardes, dependiendo en dónde nos encuentren. Estamos aquí con la psicóloga Ana, psicóloga. Déjeme encontrar su semblanza. Aquí está, aquí la tenía. Un poquito nerviosas, porque como le estábamos comentando, la tecnología nos ayuda bastante a conectarnos. Estamos ahorita con la psicóloga que se encuentra prácticamente, no sé, al otro lado del mundo con un horario muy diferente. Me comentaba que ya son las 7 de la tarde donde ella se encuentra. Entonces, bienvenida, psicóloga Ana Karenina. Qué gusto el día de hoy tenerla aquí. Gracias por estar aquí el día de hoy y con un tema bastante interesante, que lo estábamos comentando, ¿no? Antes de iniciar, creo que dejamos de lado mucho la parte de la migración, pero bueno, ella nos trae una información muy importante. Así que para los que nos están sintonizando o los que pueden ver esta grabación más adelante, permítanse este espacio. Mu- A ver, sí, ¿cómo se Muchísimas encuentra el gracias. día de hoy? Muy bien, Yadira. Mira, te veo en la cámara y de repente se congela, si no, te aviso si es que se me congela un poquito, ¿sí? Pero me Sí, encuentro claro, súper vamos a bien, estar en... sí, me encuentro súper bien, muy contenta de estar acá, te agradezco el espacio, les agradezco al instituto todo el espacio y nada, contenta de poder hablar de un tema que me gusta mucho y que evidentemente de manera personal me toca, ¿verdad? Yo soy paraguaya, pero estoy viviendo desde hace 5 años en Barcelona. Todavía no hace, en enero van a ser 5 años, pero estoy por cumplir ahí los 5 añitos. Y la migración fui migrante varias veces en mi vida, realmente por varias cuestiones, pero creo que para mí desde que pude vivir la migración, desde las terapias contextuales, algo cambió en mí y afrontar los retos que conlleva el proceso migratorio, que no son pocos, eh, de verdad eh, hizo que mi proceso sea diferente, ¿verdad? Eh, Aún con todas las dificultades de la migración. Así que nada. Claro que sí. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con estas preguntas, me voy a permitir presentar a la psicóloga Ana. La psicóloga Ana Karenina Alvarenga es psicóloga clínica especializada en terapias contextuales. Se ha formado en modelos como AC, FAP y DBT con los mayores referentes internacionales en el enfoque conductual contextual. Ha realizado un máster en terapias contextuales bajo la dirección de Carmen Luciano, además de complementar su formación con numerosos cursos especializados. Actualmente se dedica a la psicología clínica online y a acompañar a terapeutas en la aplicación fluida y efectiva de estos modelos en su práctica.
Bueno, como lo comentaba, ¿no? Psicóloga, es un gusto que el día de hoy se encuentre aquí con nosotros. La verdad es que, como lo mencionaba, ¿no? Todos en algún momento migramos a algún otro lugar o pasamos por esta situación. Y si no pasamos, yo creo que también hemos, tenido amigos, algún familiar, compañeros, o nos toca la parte de ver a alguien migrar, ¿no? Entonces, es algo bien importante, es un tema demasiado importante que yo realmente, como le decía, me tocó migrar, pero Ujú, no le di la importancia. Fue como de, me voy de donde nací, cambio de residencia, pero el choque fue bien drástico, por así decirlo, ¿no? No dimensioné esa parte, como de, a ver, me voy a ir a otro lugar, los horarios van a ser diferentes, cultura, etcétera, ¿no? Aun cuando estoy dentro de México, es algo muy diferente. Y cuando ya me toca estar aquí, es como de, guau, no pensé en esto cuando decidí moverme. sí. Muy bien. Sí, me Entonces, sí, dentro de estas preguntas está la primera, que precisamente nos ayuda o es para buscar establecer el marco teórico y la influencia del contexto en la decisión de migrar. Sabemos que cada persona tiene ¿cómo se llama? Una opción para ujú, hacerlo, ¿no? O más que opción, yo creo que sería la decisión, ¿por qué ujú, lo hace? Y que ujú, aquí vamos a ir como que desglosando poco a poco. Nuestra ujú. primer pregunta nos dice, ¿qué significa exactamente abordar el proceso migratorio desde una mirada contextual? Bien. En primer lugar, quiero decir que esta pregunta no es que hay mucha investigación dentro de lo que es psicología y migración, pero desde los modelos contextuales para mí todo está así muy virgen, por decirlo así, en el sentido de el año pasado, por ejemplo, nosotras con una compañera que también que la conocí en el máster de terapias contextuales, hicimos un programa de apoyo al proceso migratorio, armamos el programa desde cero y cuando estábamos buscando bibliografía, encontramos que había mucho desarrollo desde otras escuelas o quizás desde perspectiva un poco más de la psicología social, pero desde los modelos contextuales había un ensayo clínico randomizado en Canadá y había poco más, no había mucho, no hay mucho. Entonces nosotras nos encontramos, bueno, vamos a tener que ir integrando un poco esto que entendemos nosotros desde cómo miramos al individuo y en las terapias contextuales, ¿verdad? Y desde el enfoque contextual les decimos, bueno, la migración en realidad es una como variable disposicional, algo que hace, ¿sí? Que ciertos patrones de comportamiento que ya teníamos desde antes, ¿sí? Puedan emerger o no, ¿verdad? Entonces, por un lado, eh, la migración hace que nosotros perdamos mucho de esto que en psicología contextual le decimos estos reforzadores positivos. ¿Por qué? Porque perdemos de golpe el contacto con nuestra familia, en muchos casos con nuestra lengua, aunque sea el mismo idioma, no necesariamente se habla igual. Eso hace que no necesariamente siempre nos entiendan. Perdemos estatus. Entonces, hay tantos cambios a la vez que se convierte en una variable para que otras cosas puedan, desde el punto de vista psicológico, ir surgiendo. Entonces, de una mirada contextual decimos, bueno, está este individuo que va perdiendo un montón de reforzadores de una, hay muchísimos cambios de una, y bueno, ¿qué hacemos para que ese proceso de adaptación fluya más, se facilite más, ¿verdad? Nosotros, y hablo desde un punto de vista un poco clínico, porque por defecto mi cabeza se va ahí, ¿verdad? Pero claro, yo como migrante también, ¿qué hago? O sea, porque de pronto me quitaron todo esto, o sea, y digo me quitaron, perdí, ¿verdad? Porque yo decidí moverme, pero hay cosas que yo ya las tenía por dadas, ¿verdad? Que ya no está ahí. Sí, sí, Entonces, sí. mirarlo desde una perspectiva contextual es mirar al individuo que cambia también con todo lo que esta persona está perdiendo y cómo va a tener que adaptar a este nuevo lugar, ¿verdad? Eh, para mí es eso. No sé si es que clarifique eso, Yadira, o hay algo que quedó ahí en el tintero.
Sí, sí, claro. Realmente, como le comentaba, ¿no? Cuando nos toca migrar, y lo digo por experiencia, no dimensionamos que va a haber más allá. Simplemente a lo mejor Ujú. lo hacemos por necesidad, ya sea económica, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que no vamos como a ver qué va a pasar cuando yo llegue a tal lugar. Incluso a veces ni siquiera como que investigamos, ¿no? Simplemente es como de nos vamos a ir porque a lo mejor es lo mejor por X razón, y ya cuando estamos allá viene como que este choque de, como lo mencionaba, ¿no? Podemos hablar el mismo lenguaje, pero al final hay palabritas que son diferentes. Hay, horarios, hay hábitos, hay reglas que son bastante diferentes y que sí o sí nos toca adaptarnos. También viene esta parte, ¿no? Sí, maneras de Muy bien, comunicar, todo va cambiando. sí. Entonces, Y es todo lo que para mí, y por eso pienso, si lo vemos un poquito, toda la cantidad de reforzadores o cosas positivas que pierde esta persona no son pocas y al final somos seres humanos que estamos respondiendo a las contingencias todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nada, sí, eh, sí. si lo vemos desde ese lugar, decir, Dios mío, ¿quién se anima a hacer esto, verdad? Mm, Claro, incluso podríamos decir: "Oye, si supiera lo que me va a pasar, lo pensaría", ¿no? tal cual, tal cual. Lo pensaría. Creo que la ambas nos ha tocado migrar, como lo mencionaba, ¿no? Y Sí, bueno, sí. nos estamos adaptando a esta parte. La siguiente pregunta nos dice: "¿Cómo se diferencia esta perspectiva de una que solo se enfoca en la psicología individual del migrante?". Vale, yo diría que el poder mirar a la persona en su contexto hace que de alguna manera podamos ir viendo cómo modificar factores contextuales para facilitar la adaptación. Es decir, qué cosas esta persona está perdiendo o qué estoy perdiendo, qué estoy necesitando yo para poder integrarme a este nuevo lugar al que estoy llegando, ¿verdad? Entonces, si yo no focalizo solamente en vos, en el pensamiento del individuo, si es racional, si es irracional, en qué se siente, o sea, que estoy conectando más con las necesidades de qué necesita esta persona, ¿verdad? ¿Qué necesito yo como persona inmigrante para poder adaptarme a este lugar? Entonces, ¿en qué se diferenciaría, si me preguntas? Es de Ujú. ubicarle a la persona en ese momento vital para poder mover poco a poco dentro de lo que el contexto permita, porque migraciones hay muchas. No todo el mundo migra de la misma manera, con los mismos recursos, por los mismos motivos. Entonces, cada persona va a ser un mundo. Y ahí este modelo ideográfico, este modelo que le mira a esa persona, ese N1 que está frente a vos, es, puede legalmente empezar nos da una manera de abordar ese proceso que se va a adaptar mejor a lo que la persona necesita, ¿verdad? Básicamente, Claro. se trata de Sí, eso. sí, sí. Y creo que también aquí entraría como las habilidades de las personas, ¿no? Es decir, yo migro, pero ¿qué habilidades tengo? Y en el contexto en donde voy, ¿cómo puedo ejercer esas habilidades? Le Tal digo, yo cual. donde yo estoy es como el puente donde la mayoría de las personas migra a Estados Unidos. Entonces, he escuchado mucho, hay una casa del migrante, he escuchado mucho esta parte de que vienen de Guatemala, de otros países, llegan aquí y ya se para pasarse a Estados Unidos. Y Ujú. entonces, muchas personas como que están en contra de, pero ¿qué hacen aquí? Esto, lo otro, y bueno, terrible, ¿no? Comentarios muy terribles. Que si nos ponemos en, como lo decimos, en los zapatos de esas personas que migran, es como del por qué, el para qué lo están haciendo. No nada más es porque sí, ¿no? Y Claro. precisamente esta parte va como que enlazada a la siguiente pregunta, que Ujú. es, más allá de la economía, ¿cuáles son los principales factores del contexto de origen, sociales, políticos, culturales, de seguridad, que empujan a una persona a tomar la decisión de emigrar, incluso con el alto costo emocional que implica? Sí, vale. Un migrante, uno migra por una necesidad. Y cuando decimos necesidad, no necesariamente la necesidad es económica. Los seres humanos tenemos muchas necesidades. Em, Puede ser sociales, culturales. Hay gente que necesita
dicen, yo quiero aprender, quiero moverme de mi contexto, es para acceder a estudios. ¿Qué suele pasar acá? Que pareciera, y por lo menos me pasa mucho porque en consultorio yo veo muchos migrantes, que pareciera que el único motivo válido que socialmente, ¿verdad? Muchas veces la sociedad ve como válido es, mirás porque tenés una necesidad económica, si no, no hay necesidad de migrar. Como que esto sí está bien. Y si vos Ujú. migraste porque vos querías o porque querías estudiar o porque querías otras cosas, bueno, no te quejes. No te quejes porque es algo que vos decidiste, vos no necesitas, ¿sí? Y esto es algo que se repite, que escucho muchísimo en consultorio y que creo que, a ver, más allá de que la persona haya decidido la migración, eso no la hace menos dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los motivos? En el migrante, detrás del migrante hay una necesidad. Puede ser necesidad de aprendizaje. Hay gente que necesita más esa aventura. Por supuesto, la principal, la más conocida es la económica. Genera, generalmente los que están en situaciones muy extremas no nos llegan a consultorio, ¿verdad? Porque no están en ese punto. Eh, pero el, las necesidades son tantas como personas. Entonces, no hay dos migraciones que sean iguales, así como no hay dos personas iguales. Pero lo que sí podemos decir que aúna lo que es la migración es, hay una necesidad que se quiere satisfacer, ya sea de conocimiento, cultura, expansión económica, cultural, acceso a salud, educación. He conocido gente que me dice, me gusta la seguridad. Yo vivo en Barcelona y me dicen, las personas que venimos de Latinoamérica, esto de puedo caminar por la calle, puedo usar el transporte público y usar mi celular en el transporte público. Hay gente que eso, yo no quiero soltar eso, es difícil eso, yo no puedo hacer esto. Hay varias, el tipo de necesidades son muy variadas. ¿Qué me suele pasar y donde yo suelo encontrar estas cosas que me chirrian es solamente lo económico es válido? O sea, si no necesitas, ¿para qué? Y si migraste si no necesitas, puede ser una cosa de no te quejes, no te quejes. Sí, Y sí, sí. el latinoamericano que migra a Europa es, no, pero vos vivís en euros. Como si fuera que, y realmente nadie sabe lo que hay detrás. Esto también es algo que viene mucho al consultorio, como vos vivís mejor, vos estás allá, como si fuera que es Y lo que pasa realmente con muchos de los que emigramos es que tenemos una pérdida de estatus muy al entrar. Porque en mi caso, por ejemplo, yo ya era psicóloga, trabajaba de psicóloga, etcétera, vengo y no, ninguno de mis títulos podían ser utilizados, homologados. ¿Por qué? Porque hay un problema con los aspectos burocráticos aquí en España. Entonces me tocaba ir de vuelta a la carrera y un máster, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo eso no va a afectar tu salud mental? Y como yo, miles de personas. Y como yo, miles de personas, y lo he visto también en consultorio. También pasa, por otro lado, gente que eh, por A o B motivo en su familia de origen no son muy funcionales ni estructuradas. Entonces migrar es así, no, yo no puedo extrañar a una familia porque no tengo una buena relación con ellos, pero sí extrañan su independencia, sí extrañan hablar su idioma, sí extrañan su comida, sí extrañan quiénes ellos son en ese contexto en donde ellos saben cómo moverse, en donde las cosas no son tan distintas, diferentes. Hay veces cómo pagar la luz varía muchísimo. Les cuento, desde Paraguay a España, el pago de la luz varía muchísimo. Son Sí, pequeñas sí, sí. cositas, son pequeñas cositas que, que suman a la independencia de una persona, ¿verdad? Claro, sí, es todo realmente interesante e importante, ¿no? El conocer desde esta perspectiva la parte de la migración, porque realmente, repito, precisamente nuestro tema es el proceso migratorio desde una mirada contextual, que muchas veces dejamos de lado toda esa parte, ¿no? Y me hizo mucho como ruido, como esta parte de, si no es económico, no te tienes que quejar. Si tú decidiste ir a estudiar, si tú decidiste tener una vida de seguridad o incluso solamente pasear,
no te tienes que quejar porque tú lo decidiste. Y realmente no es así, ¿no? La parte de cambiar de lugar y todo lo que nos ha dicho, claro que importa, claro que influye en nuestro estado de ánimo, claro que influye también en nuestro comportamiento, ¿no? Porque estamos dejando de lado nuestro hogar, como le decimos, nuestra casa, nuestra familia, nuestras raíces, donde estamos viviendo, donde nos podemos mover, donde estamos seguros para irnos a otro lugar diferente. ¿Para que nos adaptemos, porque es adaptarnos. Nosotros nos vamos a adaptar a esa situación poco a poco y que a veces el contexto no nos la pone tan fácil, como le decía, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he visto muchas publicaciones de ya no venga, ya está bien lleno, o porque hay tanto de tal lugar y nada más vienen a ser delincuentes, a tirar basura, etcétera. Y realmente no es así. Hay de todo en todos lados, pero siempre generalizan, ¿no? Y lejos de ser como empáticos o ser amables o decir, oye, se vino por necesidad o por X razón, hay que ser esa red de apoyo que pudiera necesitar. No, al contrario, es como poner el pie para decir, ya mejor vete a tu casa, mejor regrésate, aquí ya no cabes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es este tema? Y Mm. precisamente esta parte de cómo influye la historia familiar o la memoria colectiva de migración en una comunidad o familia al momento de que un nuevo miembro decide partir. Sí, hay familias en donde hay mucha historia de migración, es decir, la migración, y voy a ir a mi familia para poner un ejemplo personal, la migración está ahí. Por ejemplo, mi papá era del interior de Paraguay y migra a la capital de Paraguay para poder estudiar el secundario. Estamos hablando de los años 50, 60, en donde no era igual a lo que es hoy. Em, yo ya, claro, en ese caso, migrar ya se asocia a progreso, a un futuro mejor, a estudiar, a poder usar ese ascensor social que si funciona en la sociedad, ¿verdad? Creo que a todos nos va mejor. Pero claro, Claro, pero es una manera de progresar y en muchas familias la migración ha significado siempre progreso, ¿verdad? Em, Muchas veces yo creo que como, como conducta aprendida, sí, sos mucho más propenso a ser inmigrante si tenés muchas historias familiares de inmigración. O en mi caso, por ejemplo, yo me casé con un español, entonces, claro, es mucho más probable que las identidades de nuestros hijos, ¿verdad? Sean mucho más tendientes a, no soy de, tengo más, más apegos culturales, claro, ¿verdad? Porque no es, tengo una mamá que es de Paraguay y un papá que es de Barcelona, ¿verdad? Entonces, nada, eso también yo creo que sí, definitivamente influye muchísimo la historia familiar en la decisión de emigrar. Aunque lastimosamente en América Latina la migración forzosa, elegida, pero forzada por factores económicos, es todavía creo que la más común, aunque eso va cambiando, ¿verdad? así es, sí, realmente influye mucho esta historia de aprendizaje, ¿no? Y como lo decía, realmente todos somos o todos migramos en algún momento, no sé, igual voy a poner un ejemplo mío, que es cuando salí de casa a estudiar, no fue tan lejos, fue a 2 horas, pero al final fue una migración, ¿no? Fue algo corto, pero fue un movimiento que yo realicé. Mm. Entonces, esa parte del ser humano de ir evolucionando también indica la cuestión, ¿no? De que vamos poco a poco migrando, que vamos poco a poco cambiando de contexto dependiendo las necesidades que nos vayan surgiendo. Claro. No sé si me escuche, psicóloga. Te escucho, Sí, sí me acabas de escucha. Es que colgar. vi que está un poquito como pasmada. Sí, 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 sí. Está un poquito congelado. Ya, ya Mm, se solucionó. Muy bien. sí. Entonces, la migración se puede convertir en una norma o un patrón dentro de ciertos contextos. Sí, como cualquier otro, con cualquier otro comportamiento, el emigrar, ¿verdad? Puede convertirse así. Ah, ¿qué? Te fuiste.
ahí? Una disculpa. No, no te Muy bien, preocupes. sí, sí, sí. Me decía que sí se puede convertir. Claro, como cualquier comportamiento, ¿verdad? Eh, puede serlo. Y por tanto, sí, hay en familias en donde sí puede existir un poco más este patrón, eh, definitivamente. Claro, creo que pudiera poner de ejemplo el sur de México, que debido a ciertas situaciones de delincuencia se han visto desplazados. También por la cuestión de la economía, se han tenido que mover a la parte norte precisamente para buscar mucha ventaja en la cuestión de una mejor calidad de vida y mejor economía en esa parte, ¿no? Entonces, como que ya ahí he visto este patrón, ¿no? A cierta edad Sí. los chicos ya se mueven para poder buscar un mejor estilo de vida y apoyar a sus familiares. De hecho, que el éxodo Muy rural se trata de eso, ¿verdad? De que la bien. gente va abandonando las zonas rurales de los países para ir en busca de muchas de otras oportunidades. Siempre y Sí, cuando no ya haya así es. oportunidades en el lugar de origen, las personas vamos a salir, ¿verdad? Por lo menos eso, ese va a ser un factor muy, muy movilizante para que ocurra el proceso, sí. Claro, sí, sí, sí. Y desde una perspectiva contextual, ¿cuáles son las principales fuentes de estrés o trauma que experimentan los migrantes que no tienen que ver con su propia historia personal, sino con el sistema o el entorno, ya sea rutas, leyes, rechazo social, etcétera? A ver, desde una perspectiva contextual, si vamos al enfoque ACT, FAP, etcétera, vamos al análisis de la conducta, siempre va a Ujú. ser la interacción, ¿verdad? Entre esta persona que tiene una historia personal y su contexto. ¿Cuáles son los principales estresores a los que se ven sometidos en los migrantes? Burocracia, papeleos. Una vez que uno cruza la frontera, uno pareciera que no puede avanzar su vida hasta que te sale ese papelito que dice residencia, que dice, ay, ahora podés trabajar, hasta que no puede avanzar su vida hasta que tenés ese título que dice que sí, que podés ejercer esa profesión, ¿verdad? La pérdida de estatus, que es uno de los duelos, ¿verdad? En mi país soy médico, acá vengo y no sé si puedo, no puedo ejercer mi profesión, qué sé yo. Eh, la, la discriminación, sobre todo cuando hablamos de migraciones de países, no es lo mismo migrar del primer mundo a los países en vía de desarrollo que al revés. Para los que lo hicimos al revés, siempre tenemos que enfrentarnos a esto de que en mayor o menor medida hay cierto prejuicio hacia el migrante latinoamericano. Está cambiando, cambió mucho, sí. Tenemos leyes que nos protegen, sí. Y aún así, todavía encontramos inclusive cierto retroceso político hacia discursos mucho más castigadores de lo que es el proceso migratorio. Entonces, si vamos a una mirada contextual, está el individuo con su historia personal y sus habilidades, que está interaccionando con la pérdida de estatus, con las burocracias, con las leyes del país que le está acogiendo, ¿verdad? Entonces, si yo pudiese decir una de las que más se ha mencionado dentro, por ejemplo, de este grupo de apoyo que habíamos armado, es ese, los prejuicios, la burocracia, porque es como un papel que hace que yo no pueda continuar con mi vida. Un papelito que dice que yo no puedo trabajar. Un papelito que sin eso yo no me puedo mover, me pueden atajar y me pueden mandar de vuelta. Me pueden, Claro, o sea, entonces, entre la burocracia y los prejuicios, yo diría que son uno de los dos factores que más se mencionaron. Esto, por supuesto, contribuye al aislamiento, a la sensación de soledad, a dificultar la tan ansiada integración. Todo migrante, en el fondo, todos queremos también integrarnos, ¿verdad? Formar parte de ese país de acogida. Y eso es un trabajo nuestro también, no solamente del que nos recibe, porque nosotros tenemos que hacer movimientos hacia eso, y eso ya es otra cosa. Pero si vamos a decir que hay en el contexto, sí, hay eso. Si vamos a hablar llanamente de lo que es de barreras, ¿verdad? Esas para mí son las barreras principales.
Claro. Ahorita que estaba comentando la parte de la burocracia, la parte de sin el papelito, no puedes trabajar, no sé, me recordé que vi en las noticias la parte de Estados Unidos, de las redadas, de la cuestión de sin ese papelito que te diga eres libre de poder caminar, transitar, trabajar, no puedes moverte. Y si lo haces es con el miedo, con la angustia, con la preocupación de que, como lo comentaba, no te puedan atrapar y regresar a tu lugar de origen. Y repito, en esta parte de las noticias es como de la parte de mandan a los papás de regreso a su lugar de origen y los niños se quedan allá. Entonces, híjole, qué terrible es eso, ¿no? No. Separarte de los hijos, no saber qué va a pasar con ellos, contigo, muy complicado. Aquí estamos hablando de que a una autoridad que te tiene que proteger y en teoría un Estado que te tiene que proteger en realidad te está violentando, ¿verdad? Entonces, una cosa es, por un lado, vamos a, eh, también perdés eso, ¿verdad? Y de hecho hay investigación que habla al respecto. Hay un investigador que si bien no es psicoterapeuta contextual, eh, es psicoanalista, hablaba del síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un estado de estrés, de soledad, de ansiedad que alcanzan los migrantes que tienen, que están en situaciones muy extremas. ¿Sí? En donde hay mucha precariedad material y por supuesto también precariedad en lo social, en lo laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces es como él dice que él nombra el síndrome de Ulises por justamente este libro, La Odisea. Es una odisea lo que viven los migrantes. Y hablando de mi proceso migratorio, que mi proceso migratorio es un proceso privilegiado en el sentido de que no me ha faltado techo, comida, ni mucho menos. Aún así, yo detrás de, por ejemplo, la habilitación sanitaria, yo siento eso. He dicho, de hecho, he usado la palabra odisea en más de una, en más de una ocasión. Es como mucho, es como siempre hay algo, siempre hay otro papel, siempre hay algo en lo que no estoy del todo legal, ¿verdad? Que uno puede, que por mucho que uno se aplique está. Entonces, ese miedo, incluso en las migraciones más privilegiadas, está, está. Es una fuente de estresores muy grande el proceso migratorio, ¿verdad? Claro, y si le agregamos, como lo comentaba, las rutas que tiene que pasar, todas esas incertidumbres, es muy difícil, ¿no? Hay procesos que a lo mejor son un poquito más agradables, pudiera decirle que otros, un poquito con más, un poquito con más facilidad que otros, ¿no? Pero al final no deja de ser molesto, no deja de ser preocupante y en eso precisamente también entra el duelo, que ya lo comentó un poquito, pero nos gustaría saber un poquito más qué papel juega el duelo migratorio y cómo se complejiza cuando la persona no solo extraña a sus seres queridos, sino también el tejido social, las normas y las seguridades de su contexto de origen. Bah, yo creo que todo estaría difícil que el migrante no extrañe todo su proceso de su familia, su lugar de apoyo, su proceso de origen, ¿verdad? Todo su lugar de origen. Em, el duelo, los duelos migratorios, yo creo que todos los migrantes pasamos por ellos y yo digo, es un duelo que se está actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque por un lado, duelas tu lengua, tu comida, tu cultura, pero una vez que vos vas logrando, porque hay como diferentes procesos, ¿verdad? Para la culturación y hasta que llegara a esa integración del migrante al país de acogida. En- y desde dentro de esos procesos, muchas veces uno no, creo que lo que más puede llegar a complejizar la cosa es la cantidad de duelos simultáneos que se dan a la vez. Es decir, yo no estoy duelando una cosa, yo estoy duelando múltiples cosas, mi independencia, mi sentido del yo. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona independiente, pero vengo acá y no puedo trabajar. Yo soy una persona independiente, yo siempre me digo como una persona que sale adelante, pero yo vengo acá y esto no puedes hacer. Entonces, mucha de la identidad del migrante creo que es la parte más compleja. Yo me percibo como una niña,
decían muchas, me recuerdo del grupo de apoyo, ¿verdad? Parezco una niña porque muchas de las chicas que asistieron a este grupo, recuerdo que estaban como igual que yo con la situación de estar ahí con su marido. Y decían, yo en mi país, o sea, salgo, decido cuando vengo, cuando tal, acá, no sé, no sé ni siquiera si me voy a ir a la tienda y me van a entender. No sé si me puedo ir al supermercado y voy a realmente lograr conseguir lo que quiero. Entonces, de ser una persona que es súper independiente, paso a depender para todo, ¿verdad? Entonces, como tantas cosas que el duelo migratorio es no duelar una cosa, se duelan millones de cosas a la vez y se actualiza constantemente. No estoy para las enfermedades en el país de origen. No estoy físicamente, puedo estar llamando, pero no estoy. No estoy para los nacimientos, no estoy para las bodas. O sea, son microduelos que todo el tiempo se están actualizando. Entonces, el duelo eh, el duelo migratorio es tan complejo en ese sentido, ¿verdad? Porque no es solamente no me siento parte de aquí, porque acá tengo que hacer un montón de trabajo para sentirme parte, porque el migrante si quiere sentirse parte tiene que moverse para ello, ¿sí? Yo creo que ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Stephen Hayes suele decir, no es que suele decir, como clasificaba las necesidades humanas, que tenemos necesidad de sentido, de pertenencia, de coherencia y eh, la cuarta se me está yendo, ¿verdad? Pero fíjate que el sentido de pertenencia se pierde totalmente, ¿verdad? Y todas estas cosas, si no soy la persona independiente que era, ¿quién soy yo ahora? Todo esto va como moviéndose, si no soy la persona que solucionaba todos los problemas, ¿verdad? Si no soy, ¿cómo puedo ser una hija presente yo desde acá? O sea, todos los valores también empiezan quiero una vida basada en mis valores, pero de repente acá en este momento no sé bien qué, ¿verdad? Entonces, no puedo, más allá de que uno va encontrando maneras, ¿cómo se complejiza el duelo? El duelo se complejiza por la actualización constante de los múltiples duelos que vive el migrante. Y eso Sí, creo que pasa, haya elegido o no. Porque yo me he encontrado con personas que me dicen, yo no extraño, no tuve una familia de origen cálida, yo ahora tengo mi familia acá, pero no necesariamente estoy encontrando, pero no necesariamente estoy extrañando eso, puedo estar extrañando otra cosa. Extraño trabajar, no me falta nada, pero extraño trabajar. No me falta nada, pero yo extraño sentirme útil, por ejemplo. Son cosas que se van, que yo escucho muchísimo, ¿verdad? claro. O incluso el extraño sentirme libre. Extraño poder salir a caminar sin ninguna preocupación de que me agarren, me lleven o me regresen al lugar, ¿no? No Esa puede parte ser. del duelo No, de hecho, puede... que creo que también se tiene, eso va, porque tu mente se va un poco más hacia México y Estados Unidos, y acá en España no pasa eso, Exacto. ¿verdad? No Sí, pasa sí, eso. sí. Acá en España no, en realidad la gente te va a decir, se puede caminar, la verdad que es bastante, Sí, pero sí, sí, yo creo que estos ejemplos los pongo desde esta parte, ¿no? Desde lo que claro. conozco. Sí, sí, sí. Y esta parte del duelo se puede como que aumentar en épocas, por ejemplo, navideñas, en épocas festivas, como lo decía, ¿no? O más bien dicho, estoy faltando a cumpleaños de mis familiares, a fiestas, a bodas, a 15 años, a todo. Que ahorita la tecnología nos ayuda bastante ya a una transmisión y nosotros vemos en tiempo real lo que está pasando, pero al final no estamos ahí. Al final no es como de ese abrazo a esa persona, esa felicitación, esa interacción, ¿no? Ujú, ujú. Tal cual, no, de verdad, yo creo que los múltiples duelos que pasa el migrante es lo que... y uno empieza a volar cosas que no sabía que podía volar también, ¿verdad? O sea, son mini Claro. cositas que uno no sabe que uno puede, que puede volar. Entonces, bueno, es
y sobre todo pensando en los migrantes que nos llegan a consultorio, que generalmente no van a ser los migrantes que están en situaciones de refugiados o en España, ¿verdad? O con precariedad extrema material, ¿verdad? Generalmente son los migrantes que están en una situación en donde quizás socialmente en otro lugar no se les está permitiendo quejarse porque eligieron la migración por X o Y motivo. Ujú. Esos son los migrantes que muchas veces nos llegan y nada, yo creo que en ese sentido entender, esta persona está perdiendo mucho aunque haya elegido y elija quedarse en el país de acogida, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y en esto influye mucho la red de apoyo con la que cuentan esos migrantes, ¿no? Y precisamente hablar de la red de apoyo es cómo se crea una nueva red de apoyo en un contexto desconocido y qué podemos hacer como sociedad, los que no migramos, para hacer un contexto de bienvenida seguro y efectivo. Uy, solucionaríamos todos los problemas del mundo si yo tuviese la respuesta a todo eso, ¿verdad? La pregunta Pero, del millón. la pregunta del millón. Pero en realidad yo creo que hay que hacer mucho más de lo que ya se está haciendo, em, conectar con realmente la humanidad compartida. Hay veces, y desde todo lo que es psicoterapia y compasión, ¿verdad? La humanidad compartida es algo que creo que nos ayudaría a verle al otro como un otro, un legítimo otro, ¿verdad? Que realmente es, porque yo creo que muchas veces hay discursos muy deshumanizantes y los Ujú. prejuicios y las cosas que pasan en el día a día, los migrantes creo que no necesariamente todo el mundo está entendiendo lo que está ocurriendo. Am, y ¿me podrías repetir un poco la pregunta, Yadira? Porque me habías dicho qué podemos hacer para incluir. Uno, si, Sí. si realmente ¿Cómo, esto, ¿sí? cómo se crea? ¿Cómo se crea una nueva red en un contexto desconocido y qué podemos hacer como sociedad, los que no migramos, para hacer un contexto de bienvenida seguro y efectivo? Ya. Eh, ¿Cómo crear red de apoyo? Mira, yo creo que en esto es ir a buscarlo. Si sos migrante, estás viendo esto y decir, ¿cómo genero esa red de apoyo? Hay que salir de la comodidad e ir a buscarlo. Ya sea en cosas, iglesias, coros, el gimnasio. Muchos de mis consultantes me dicen el gimnasio. Eh, Hay que salir de la comodidad de uno si, por ejemplo, ya lugares como el trabajo no te están proveyendo de eso o la universidad, los que estén estudiando, ¿verdad? Porque muchas veces por los contextos no necesariamente, yo en mi caso, por ejemplo, yo tenía 34 años cuando migré y estaba teniendo compañeros de 18 porque Ujú. y realmente no estaba, no por nada, porque estamos en periodos vitales muy diferentes. Entonces, mi contexto universitario, que era el contexto más social que yo estaba teniendo fuera de las atenciones que yo hago psicológicamente, no me estaba aprovechando entonces de eso. Entonces, uno tiene que salir a buscar más. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Buscar maneras Claro. tiene que ser muy intencional. Eh, la pertenencia también se trabaja, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que el migrante tiene que salir a buscarlo. Am, lo otro es cacharse en qué comportamientos estás cayendo. Por ejemplo, rumia comparativa, uno de los comportamientos que más se repiten. Yo allá soy, allá luego yo soy así y acá soy acá. Yo acá no puedo luego, yo no sé qué. Entonces uno está como dándole de acuerdo a esos pensamientos y nos quedamos muy estancados sin tomar acción alguna hacia nada que nos importe. Entonces, también, si realmente pertenecer y ser parte de algo es importante para mí, ese diálogo, porque la cabeza va a seguir quejándose, porque no está dando gusto, pues. Claro. No está dando gusto, pues. Entonces, la cabeza lo que hace es quejarse. Entonces, como que, si yo
tuviera 1 euro por cada pensamiento de queja que tengo, no sé, sería millonaria, ¿verdad? Pero no, no es el caso, no nos da euros. Entonces hay que ir a buscarlo y también nosotros un poco ir rompiendo con esos prejuicios también, que nosotros mismos traemos también, ¿verdad? Identificarlos en nosotros, que eso sí está bajo nuestro control y ir enfrentando eso. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer para recibir al migrante? Bueno, desde donde te toque, ¿verdad? Yo conozco migrantes que me dicen, bueno, esta familia me acogió, ella me invita, cuando en las navidades ve que estoy solo y me dice, venía a pasar con nosotros. Em, a ver, integrarle a esa persona más allá del lugar laboral, estudiantil, etcétera. Yo creo que vivimos en sociedades que son muy individualistas y muy basadas en la producción. ¿Verdad? Que muchas veces nos olvidamos de que de esa persona de ese momento, ¿verdad? Y sí, como sociedad yo creo que por un lado eso realmente buscar la integración, también tendrían que haber muchas más políticas públicas, ¿verdad? De integración, pero en serio, en donde los grupos de apoyo para mí, si bien hay cierto, hay iniciativas privadas, hay pululan millones, por redes sociales abrís y te van a salir mil, pero también creo que como políticas públicas podrían estar incluidas, ¿verdad? Eh, Apoyos, grupos de apoyo y entrenamiento en habilidades que existen, pero no sé si son suficientes. Claro, sí, sí. Incluso me imagino que en algunos lugares puede haber instituciones que apoyen, ya sea comida, estar como esa red de apoyo, como lo comentaba, ¿no? Tener interacción con otras personas que tengan esa calidez, esa empatía, que diga, a ver, te falta esto, te apoyo con esto, ¿no? O incluso uno, si no es migrante y si está viendo que alguien lo es, está esta parte de, oye, pues, te invito, pasa conmigo, pasa un rato, no sé, como dar esa calidez a la persona, ¿no? Ujú. Sí, Muy bien. eso es una Es acción súper individual, pero que sí, pero es la que se me ocurre realmente y sobre todo en lugares donde se recibe mucha población migrante, ¿verdad? Hay lugares en donde se recibe mucha población migrante en donde lo que más se dice es, bueno, siento que no pertenezco, ¿verdad? Y cuesta mucho generar vínculos y sí, como sociedad sí que podríamos hacer eso, ¿verdad? muy bien. Y ya que llegamos a un nuevo contexto, o el migrante más bien, el migrante ya que llega a un nuevo contexto, se va a enfrentar a barreras como la lengua, que ya lo habíamos comentado, el empleo o la validación de títulos, que nos había puesto un ejemplo de usted. ¿Nos podría dar un poquito más de contexto en cómo afectan esas barreras, esas estructuras a la salud mental y la identidad de la persona, más allá de la frustración práctica? ¿Cómo afectan? En el sentido de, mira, hay estudios que yo sé que se hicieron acá en España, de justamente un movimiento psicólogos migrantes, en donde dicen que la cantidad de ansiedad y depresión que había en migrantes universitarios de profesiones sanitarias la prevalencia era bastante alta, ¿sí? Eh, Evidentemente, el contexto eh, universitario, o sea, el contexto va a decir, ¿verdad? Como que esto nos... A ver, Yadira, no sé si te veo, no Sí, te... aquí estoy. Aquí A ver, estoy. de que La me estoy quedo como... escuchando muy bien. Sí, 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 no, todo está bien. ok. No, decía nomás que te estaba diciendo que que el hecho de que se pierda estatus, el hecho de que se pierda que el proceso sea muy tedioso, ahorita no te veo.
¿Me escucha bien? Ahora te escucho, Yadira. No, no sé qué pasó, pero de repente ya no estaba. Tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, una disculpa. Sí, me No, estaba comentando sobre, la parte de las barreras que enfrenta el migrante al estar en un nuevo contexto, la parte de la identidad, la parte de la salud mental. sí, no, y evidentemente que es un caldo de cultivo y desde el análisis de la conducta se le dice variable disposicional, ¿verdad? ¿Para qué? Para que surjan patrones que pueden ser perjudiciales como la rumiación, el aislamiento, ¿verdad? Em, y que al final puedan derivar en etiquetas como ansiedad, depresión e incluso cosas un poco más severas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, definitivamente creo que todo lo que hay apunta a que es bastante tendiente, ¿verdad? Es un proceso que fácilmente genera problemas de salud mental. Sí, 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 así es. ¿Y cuál cree usted que es la doble o múltiple pertenencia en el contexto de la migración? ¿Y cómo puede el especialista ayudar a una persona a integrar estas diferentes identidades, la de origen y la de acogida, sin sentir que debe renunciar a una? Yo creo que sí, el famoso no me siento ni de aquí ni de allí es uno de los sentimientos que experimentamos todos los migrantes, ¿verdad? Em, y, y es más o menos, ¿no? Me voy allá, de vacaciones, las cosas no son como antes, tampoco, pero vengo acá y extraño todo lo que dejé, ¿verdad? Am, Creo que ayudar al consultante en el proceso de aceptación de no tengo que, este yo, el famoso yo que observa, el yo que es más abarcativo, este yo que puede verse, ¿verdad? En múltiples, desde múltiples perspectivas, es un yo que va a poder integrar mejor las nuevas identidades, ¿verdad? Entonces, como especial, desde un punto de vista de intervención, mucho trabajo de aceptación, mucho trabajo de yo contexto, mucho trabajo de conectar con qué cosas puedo hacer para seguir viviendo una vida valiosa, mucho trabajo de momento presente. Ahora estás acá, ahora no estás allá, porque cuando tu cabeza te está diciendo, "Mm, allá era mejor, allá no sé qué", eso también eh, es momento de traer la cabeza acá. Entonces hay muchísimos procesos comportamentales que se van a ir dando, ¿verdad? Donde uno puede intervenir para ir integrando. Al final lo que el migrante quiere es integrarse y hacer una vida. Y poco a poco es, bueno, mi nueva Claro. identidad es aditiva, ¿verdad? O sea, esto puedo sumar a todo am, el proceso, ¿verdad? Sumar a mis identidades. Sí, sí, claro. La asimilación, ¿no? Como lo comenta de lo que era cuando estaba en tal lugar y la adaptación de a lo que soy, al contexto en donde me encuentro, es algo muy, muy importante. Y bueno, para el público en general, ¿cuáles serían las 3 acciones concretas que Ujú. promueven la concientización y la empatía para desmantelar prejuicios y construir un contexto más inclusivo para las personas migrantes? Yo creo que si pudiese decir para el público general a tomar perspectiva. ¿Qué puede estar sintiendo esta persona? ¿Qué puede estar, qué barreras se está encontrando? ¿Con qué dificultades se está topando para integrarse? Creo que una herramienta para generar empatía y generar resiliencia también es el poder ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? Y creo que la toma de perspectiva es una manera de poder hacerlo.
¿verdad? Eso creo que es una estrategia muy concreta, ¿verdad? De cómo puedo yo ser más, recibir, cómo puedo recibir a esta persona, ¿verdad? Claro, sí, 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 precisamente no es ponernos en los zapatos, pero sí saber que la están pasando pues, no tan agradable, ¿no? Saber que independientemente de la situación por la cual decidieron emigrar, por la cual decidieron salir de su zona de confort, como lo dice, están en una situación muy difícil y que causa cierto malestar al final del día, porque están en un contexto bastante diferente. Ujú. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también observar mis prejuicios. Todos tenemos prejuicios, todos, absolutamente todos. Entonces, notar cuáles son mis prejuicios y qué haría yo diferente si el prejuicio no estuviese siendo quien decidiera por mí, ¿verdad? Y por otro lado, y si yo conectar con la persona que quiero ser, quién quiero ser yo ante este otro ser humano que está acá conmigo. Entonces, si yo me hago estas preguntas, todas, para el público un poquito más psicólogo, todas son toma de perspectiva, conexión con valores, ¿verdad? Em, el yo, el yo como contexto, ¿verdad? Todo esto facilita también que yo pueda integrar a un otro. Claro, claro. Bueno, psicóloga. De verdad que fue un gusto enorme tenerla el día de hoy aquí con nosotros, un tema bastante importante, bastante interesante y que pasa muchas veces desapercibido. Le voy a comentar quiénes estuvieron aquí presentes. Estuvo el psicólogo Sebastián Castañeda viendo la transmisión, el psicólogo Miguel Mota, que le envía saludos y nos dice que es un tema muy importante y que pasa desapercibido. También la psicóloga Melissa Victoria. Saludos psicólogas, qué importante tema. Ana Luisa Álvarez nos envía saludos y otras personas que estuvieron aquí presentes y también las que posteriormente pueden visualizar la transmisión, ya que la grabación ahí va a estar en nuestra página. De verdad, psicóloga, un gusto enorme tenerla el día de hoy. Realmente despejó muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo resaltó este tema que es importante y que como lo comentan y lo vuelvo a repetir, pasa muy, muy desapercibido, pero que es necesario tenerlo sobre la mesa para poder ser esa red de apoyo en caso de que nos podamos hacerlo y cambiar esos prejuicios si es necesario, ¿no? Porque a veces podemos decir, bueno, a mí me pasó esto, viví esto, porque emigré, porque pasó esto, pero también a lo mejor nos toca estar desde el otro lado y ver a personas que les toca cambiar de lugar de residencia por X o Y razón. No sé si quiera comentar algo al público que nos está viendo, algún mensaje, alguna reflexión. Yo les quiero agradecer por el espacio. Intenté que sea lo menos técnico posible y nada, cualquier duda o consulta, saben, me conocen, me pueden encontrar y si es que yo puedo ser de apoyo para algún migrante, por supuesto estoy acá. Muchísimas gracias. Y precisamente podía darnos sus redes sociales, su número de contacto para que alguien que a lo mejor necesite contactarse con usted pueda saber hacia dónde se dirige. Sí, en mis redes sociales creo tengo un Instagram que se llama psicóloga Ana Karenina. Ahí van a poder ver todo el contenido que tengo como más para público general y algunos también para salud mental. Tengo otro proyecto que es un proyecto de YouTube en donde hago divulgación sobre terapias contextuales con roleplays, con explicaciones, etcétera. Entonces, nada, eh, por ahí me van a encontrar. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, esperamos contar más adelante con su participación en eventos futuros. Fue un gusto enorme que el día de hoy esté aquí con nosotros. Fue un programa especial, ya que nosotros bueno, transmitimos y conversando todos los jueves en punto de las 7, horario México. Pero el día de hoy, bueno, no hay ningún problema, nos adaptamos a los horarios con tal de que usted esté aquí con nosotros. Ok. Muchísimas Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias, Y Yadira, un gusto. muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que para el IPAC, tu salud emocional es nuestra prioridad. Y nos vemos en el próximo episodio de Si Conversando. Hasta luego. Luego.